Buenas tardes, mi nombre es María Reyes Serrano. Estoy realizando el curso de metodología didáctica y esta es la actividad que da fin al módulo 4. Bien, pues yo os voy a hablar de la evaluación del aprendizaje, en particular de la evaluación del aprendizaje de conceptos o conceptual. Bien, para ello, primero definiremos cuál es el concepto de evaluación de aprendizaje conceptual. Posteriormente hablaremos de las tablas de especificaciones para la realización de la evaluación y para finalizar veremos los tipos de técnicas evaluativas. Bien, pues comencemos. La evaluación del aprendizaje se puede realizar sobre elementos conceptuales, procedimentales o actitudinales. En concreto, la evaluación sobre elementos conceptuales lo que evalúa es el saber. Son pruebas de evaluación y consisten en el estudio de los conocimientos acerca de distintos hechos, de principios y teorías. Pues para realizar la evaluación correctamente debemos hacer una tabla de especificaciones. En esta tabla nos puede ayudar a realizar posteriormente mejor la evaluación y está compuesta de los siguientes elementos. Los objetivos. Por ejemplo, veamos esto sobre un ejemplo práctico. Imaginemos una clase de historia de España contemporánea, por ejemplo. Entonces, dentro de los objetivos, pues se trataría de saber discriminar entre las características del siglo XIX y del siglo XX. Los contenidos, pues deberá incluir, por ejemplo, los conocimientos acerca del sexenio democrático y los conocimientos acerca de las desamortizaciones. Y luego el número de preguntas de cada bloque y el grado de importancia pues nos indicarán dentro de la evaluación dónde vamos a hacer más énfasis en número de preguntas y la importancia que les vamos a dar. No es lo mismo saber no sé, un tema muy cortito, por ejemplo, se me ocurre el sexenio democrático, como por ejemplo el franquismo, ¿no? No es lo mismo evaluar 6 años que evaluar 40, por lo tanto deberá haber más número de preguntas acerca del franquismo y estas probablemente tengan una mayor valoración o puntúen más que las que aparecerán acerca del sexenio democrático. Bien, pues finalmente, una vez que ya tenemos todo eso, debemos valorar qué técnicas utilizaremos. Bien, dentro de las técnicas evaluativas podemos encontrar pruebas objetivas y de test y pruebas de ensayo. Veamos cada una de ellas. Las pruebas objetivas o de test, como su nombre indica, son objetivas porque evalúan solo el resultado final, no evalúan el proceso, cómo ha llegado el alumno, si le ha costado mucho trabajo, si no, es decir, no hay puntuaciones a medias, como puede ocurrir en las pruebas de ensayo. ¿Vale? Entonces, dentro de las pruebas objetivas y de test tenemos dos tipos, preguntas de selección y preguntas de provisión. Las preguntas de selección se encuentran también divididas o clasificadas en tres tipos. Los ítems de emparejamiento, que son aquellos en los que se encuentran dos columnas de conceptos que hay que unir. Por ejemplo, volviendo a lo que estábamos antes, a la clase de historia, básicamente se puede preguntar ¿cuándo fue la desamortización de Madoz? Guerra de la Independencia, cualquier otro concepto, no sé, muerte de Alfonso XII, por ejemplo. Y luego tenemos en otra columna las fechas en las que ocurrieron, con lo cual tenemos que emparejar los acontecimientos con la fecha en la que ocurrieron. Bien, estos serían los ítems de emparejamiento. Por otra parte tenemos los ítems de respuesta alternativa, que son los de toda la vida de verdadero o falso. Volviendo al mismo ejemplo, la desamortización de Mendizábal fue en 1940, verdadero o falso. ¿Vale? Y por otro lado tenemos los ítems de selección múltiple. En principio son los más utilizados
porque te hacen discriminar entre las distintas soluciones. Es decir, se puede hacer una pregunta muy similar a las anteriores: desamortización de Mendizábal, 1940, 1944 y 1975. Entonces, el alumno tiene que saber exactamente dónde fue para poder hacerla bien. Bueno, por otro lado, dentro de las pruebas objetivas y de test también tenemos las preguntas de provisión. Las preguntas de provisión suelen ser también de dos tipos: ítems en los que hay que rellenar un espacio. La misma pregunta: la guerra de la independencia empezó en el año, y se deja un espacio, ¿vale? O se puede preguntar ¿cómo se llamaban los que seguían a Madoff, por ejemplo? ¿Vale? Y luego tenemos por otra parte los ítems de respuesta corta, que puede ser una pregunta tipo, puede ser: define la desamortización. Ahí luego, por otro lado, como hemos dicho, dentro de las técnicas evaluativas están las pruebas objetivas y de test y las pruebas de ensayo. Pues las pruebas objetivas y de test son las que ya hemos hablado, y las pruebas de ensayo son aquellas en las que el alumno tiene cierta vía libre, tiene un marco de expresión flexible, puede utilizar su creatividad y puede explicar más aquellos conceptos que conozca mejor y menos aquellos conceptos que conozca peor, con lo cual requiere una valoración muy subjetiva. Esa es su ventaja y su desventaja. Un ejemplo de este tipo pues sería, por ejemplo, explica la guerra de la independencia española. Con lo cual el alumno puede desarrollar las fases, puede desarrollar fechas, puede desarrollar lo que considere oportuno. Eso sí, una pregunta muy completa es muy difícil que un alumno la llegue a hacer. Por lo tanto, no es tan bueno en ese sentido para valorar conocimientos como las preguntas de tipo test. Bueno, hagamos un resumen. Hemos visto las maneras de evaluar el aprendizaje de los conocimientos o del saber en particular. Hemos visto el proceso para preparar la evaluación, es decir, la tabla de especificaciones, y hemos visto las técnicas evaluativas más utilizadas o más comunes. Y con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias por su atención.